Buenos días, mi grupo está conformado por Jason Alférez, Alejandra Castañeda, Andrés Gómez, Carlos Parra y quien les habla, Graciela Hernández. Somos estudiantes de la institución educativa Sergio Camargo de Miraflores y en este video les presentaremos la literatura de la antigüedad. Esta se divide en tres partes. La primera es la literatura hebrea. Esta se divide en características, temas, géneros literarios, mitología griega, romana, principales autores y obras de cada uno. Como segundo, la literatura griega, que se divide en características, temas, géneros literarios, mitología griega y romana, principales autores y obras de cada uno. Y como tercero, tenemos la literatura romana, que se divide en características, temas, géneros literarios, mitología griega y romana, principales autores y obras de cada uno. Como primero tenemos qué es la literatura hebrea. La literatura hebrea es un cuerpo extenso y diverso de obras escritas en hebreo. Abarca desde la antigüedad hasta la actualidad. Incluye textos religiosos como la Biblia hebrea, así como poesía, prosa, ensayos y obras teatrales de autores judíos. La literatura hebrea ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y transmisión de cultura judía a lo largo de los siglos. Como segundo tenemos historias bíblicas del Antiguo Testamento. Como primera historia bíblica tenemos el diluvio universal. La arqueología ha demostrado pruebas de que hacia el 2900 a.C. hubo una gran inundación en la llanura de Mesopotamia, al sur de Irak actual, entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Leonard Wolseley fue el arqueólogo que lo constató. Mientras que excavaba la ciudad bíblica de Ur, el agua había tardado unos 10 meses en secarse, como se dice en Génesis 7:11 y 8:13. Como segunda historia bíblica tenemos Abraham volvió en Berseba. Se ha dicho que en muchas ocasiones que Abraham no pudo haber vivido en Berseba, ya que en su tiempo la ciudad lleva este nombre, todavía no obsta que era un anacronismo. En ninguna de las ocasiones en las que se cita la Biblia se refiere a Berseba como una ciudad o un pueblo. De hecho, la primera de ellas se dice en Génesis 21:14, que se le refiere como desierto de Berseba. Tenemos a Sodoma y Gomorra. El libro de Génesis 19:24 se narra la destrucción de dos ciudades. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Ambas fueron arrasadas debido a que no era posible encontrar pruebas. No era posible conocer qué había ocurrido. No obstante, un nutrido equipo de científicos publicó en el 2021 un estudio de Scientific Report en el que devolvieron que fue un meteorito el causante de todo. Los investigadores identificaron la ciudad conocida actualmente como tal, el Ham, como Sodoma. Tenemos esta otra historia bíblica como José vendido como esclavo.
De nuevo, el primer libro de la Biblia, Génesis 37, 25, 28, plasma el episodio en el que José es vendido por sus hermanos como esclavos por unas monedas por 20 monedas de plata. Esta cantidad es confirmada como el famoso Código de Hammurabi en 1750 a.C. y los Archivos de Mari en 1761 a.C., en los que se especifica el precio de los esclavos en la época de José era de los 20 siglos. Dios alimentó a los israelitas con codornices. La Biblia sitúa los codornices en Sinai, específicamente durante la época primaveral a lo largo de la costa. Éxodo 16, 1, Números 10,11, 11, 31, 24. Ahora conocemos las rutas de migraciones de estas aves, que una vez al año dejan el interior de África y comienzan a subir masivamente hacia el norte. Hacia el mes de marzo llegan a Egipto y el Sinai y más tarde atraviesan Arabia. Cuando se aproxima el invierno, inicia su camino de vuelta al continente africano. Tenemos 6 características. Como primera característica tenemos la literatura hebrea influyó en la cultura occidental, brindó la idea de un solo Dios y produjo concepción teológica del pecado. Como segunda característica tenemos narra sobre el pacto de Dios establecido a los judíos como los elegidos para representar el culto de Yahvé o Yahvé. Como tercera característica tenemos, según la misión divina, toda la historia y vida del pueblo hebreo está ordenada por Dios. Como cuarta característica tenemos, la Biblia alberga tanto los fundamentos del cristianismo como los del judío. Cuenta con valores específicos, históricos y religiosos. Como quinta característica tenemos, la Biblia está conformada por 72 libros, y estos 72 libros se dividen en 2 grandes grupos, conocidos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos, y es esta última característica, el Antiguo Testamento se expresa la tradición histórica del pueblo hebreo, mientras que el Nuevo Testamento se centra en el cristianismo. Gracias a estas características, planteamos 3 temas fundamentales: el histórico, la ley, la profecía. ¿Qué nos quiere decir el histórico? Abarca todos los textos en forma de relato. Incluye historias reales, novelas ficticias, relatos populares, como mitos, leyendas, sagas, cuentos, datos informativos y biográficos, relatos que anuncian la venida de Mesías. Tenemos como segundo la ley. Esta trata de coleccionar normas y conceptos por los que se regía el pueblo hebreo, tanto en lo civil como en lo religioso. Tenemos el tercero y último, que es la profecía. Dichos y discursos pronunciados por un profeta o mensajero.
que habla en nombre de Dios. Incluye oráculos, relatos biográficos, visiones y acciones simbólicas. Tenemos los géneros literarios: la ley, la profecía, lírica y sabiduría. Como anteriormente, en los temas, planteamos en los géneros literarios también la ley, porque concuerda mucho con lo que planteamos anteriormente y concuerda con los géneros literarios. La ley colecciona normas y preceptos por los que se regía el pueblo hebreo, tanto como en lo civil como en lo religioso. Por segundo, tenemos la profecía. Dichos y discursos pronunciados por un profeta o mensajero que hablan en nombre de Dios. Incluye oráculos, relatos biográficos, visiones y acciones simbólicas. Lírica. Textos poéticos, generalmente en verso, que expresa sentimientos y vivencias profundas, que incluye cuentos de amor, elegías por dolor, poemas de oraciones. Tenemos la sabiduría, colecciones de sentencias, proverbios, alegorías y refranes que expresan de forma popular y razonada la experiencia de la vida propia del sabio. Como sexto tenemos la mitología griega y romana. La mitología griega es un conjunto de mitos, leyendas pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia, que trata de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que no tenía como objetivo de culto, básicamente, a los dioses olímpicos. Los investigadores modernos recurren a los mitos y los estudian en un intento por arrojar luz sobre las instituciones religiosas y políticas de la antigua Grecia y civilización, así como por entender mejor la naturaleza de la propia creación de los mitos. Tenemos la mitología romana, es decir, las creencias mitológicas de los habitantes de la antigua Roma. Puede considerarse la mitología romana, es decir, las creencias mitológicas de los habitantes de la antigua Roma. Puede considerarse formada por dos partes. La primera, mayoritariamente antigua y ritualista, presentados los mitos y los cultos autónomos. La segunda, principalmente tardía y literaria. Consiste en la fusión del anterior con los varios préstamos procedentes de la mitología griega. Gracias a esto, también habla de la mitología romana y antigua sobre los dioses. El modelo romano tenía una forma muy diferente de los antiguos griegos de definir y concebir a los dioses. Por ejemplo, la mitología griega es de Demeter,
Era una característica por una historia muy conocida sobre su dolor por el rapto de su hija Perséfone a manos de Hades. Los antiguos romanos, por el contrario, concebían a su equivalente seres, a su equivalente, tenemos a seres, como una debida, con un sacerdote oficial llamado Flamen, subaltero y Flamines, de Júpiter, Marte y Quirino, pero superior a los de la Flora y Pomona. También se le considera agrupado en una traída con otros dioses agrícolas, Liber y Libera. Y se sabía la relación de dioses menores, como funciones especializadas que le asistían. Y tenemos a escardado, cosecha, transporte, almacenaje, siembra y varias docenas más. Principales autores y obras. Como primero tenemos Shmuel Joseph Agno. Nació el 8 de agosto de 1887 en Bushak, Ucrania. Falleció el 17 de febrero de 1970 en Jerusalén. Fue un escritor judío, novelista, cuentista y recopilador de antologías de Israel. Fue el primer israelí en ser premiado con el Nobel de Literatura en 1966 y es considerado uno de los más representativos escritores de la moderna literatura hebrea. Sus obras más reconocidas fueron Huésped para una noche, En el corazón de los mares, Ayer y anteayer. Como segundo tenemos Duznats Ben Labrad. Nació en el año 920 después de Cristo en Fez, Marruecos. Falleció en el año 990 después de Cristo en Córdoba, España. Fue un poeta, escolista y gramático judío de Al-Andalus. Destacó sobre todo en el cultivo de Piyut, composición de carácter litúrgico, aunque fue también autor de obras de poesía secular. Sus obras más reconocidas fueron el Diván poético de Duznat Ben Labrad y Teshuvot de Duznat Ben Labrad. Como tercero tenemos Semuel Ir Nagreya. Nació en el año 993 después de Cristo en Córdoba, España, y falleció en el año 1056 en Granada, España. Fue un poeta y filósofo sefardí de Al-Andalus, que llegó a alcanzar el cargo de visir en el reino Taifá de Granada, lo que lo convirtió en el dirigente efectivo del reino y en el judío más influyente del medioevo. Sus obras más reconocidas fueron Diwan, Epístolas, Tratado de Ética y Comentarios sobre la Mishana. Como cuarto tenemos Amos Oz. Nació el 4 de mayo de 1939 en Jerusalén. Falleció el 28 de diciembre de 2018. Fue un escritor, novelista y periodista israelí, considerado como uno de los más importantes escritores contemporáneos en hebreo. Sus obras más reconocidas fueron
una historia de amor y oscuridad, Judas, mi querido Mijael, entre amigos, conocer a una mujer, de repente, en profundo del bosque. Como quinto tenemos Yehuda Alevi. Nació en el año 1075 en Toledo, España, y falleció en el año 1141 en Jerusalén. Fue un filósofo, poeta y médico sefardí. Fue uno de los poetas más excelsos de la literatura hispano-hebrea, inventor del género sionida, expresión de amor por la Jerusalén lejana. Sus obras poéticas fueron tanto religiosas como profanas. Sus obras más reconocidas fueron Nueva antología poética, Sobre las alas del viento, Poemas, antología poética. Como sexto tenemos Abraham Yehoshua. Nació en diciembre de 1936 en Jerusalén y falleció el 14 de junio de 2022 en Centro Médico Souraski. Fue un escritor israelí que además de la novela cultivó el cuento, el teatro y el ensayo. Sus obras más reconocidas fueron El señor Maní, El amante, Divorcio tardío, Viaje al fin del milenio, El túnel, Una mujer en Jerusalén, Pasión en 3 actos. Como séptimo tenemos Joseph Haim Brenner. Nació el 11 de septiembre de 1881 en Ucrania y falleció el 2 de mayo de 1921 en Jaffa, Tel Aviv, Israel. Fue un autor en lengua hebrea del Imperio Ruso y uno de los pioneros de la literatura hebrea moderna. Sus obras más reconocidas fueron Ringdon and Beremed, The White Oak, Alien for Great Towers, Pine and the League, Around the Point. Sinopsis. La obra titulada Huésped para una noche, escrita por Shmuel Joseph Agnon, trata de un narrador anónimo procedente de Israel. Visita una ciudad natal en Galicia, Polonia. La encuentra entristecida por la guerra, los progromos y las enfermedades. La obra refleja la desesperación del mundo judío y sus costumbres después de la Primera Guerra Mundial. En este ambiente de desaparición de valores tradicionales, él se enfrenta a la pérdida de fe y a la confianza de una generación más joven. La obra titulada El diván de Dusnat Ben Labrat es una colección de poesía escrita por Dunash Ben Labrat. El libro aborda temas como el amor, la belleza, la naturaleza y la reflexión filosófica. Dunash Ben Labrat fue conocido por su uso del hebreo y el árabe en sus poemas, así como por su estilo lírico y elegante. Una historia de amor y oscuridad. Es una obra autobiográfica escrita por Amos Oz. En ella, Oz narra la historia de su infancia y juventud en Jerusalén, entrelazando las experiencias personales con la historia y el contexto político de Israel. El libro aborda temas como el conflicto entre judíos y árabes, la pérdida, la identidad y la búsqueda de significados en un mundo turbulento. Es una exploración profunda y emotiva de la vida del autor y de la formación del Estado de Israel. La literatura griega. La literatura griega es una recopilación de las obras escritas que narran las tradiciones, las historias y las formas de pensamientos de la sociedad de la antigua Grecia. Comprende un periodo extenso, entre los siglos IV y III después de Cristo,
que se dividen en 3 etapas. Primero, periodo arcaico, finales del siglo IV a.C. Se caracterizó por los mitos que tienen un poco de historia y otro poco de folclore. Fue una etapa en la que la escritura aún no había llegado a Grecia, por lo que los mitos eran transmitidos de forma oral. El principal autor fue Homero. Segundo, periodo clásico. Entre los siglos V y IV a.C., el periodo clásico, que abarcó aproximadamente los siglos IV y V, fue un periodo de gran florecimiento cultural y político en diferentes civilizaciones antiguas, como la antigua Grecia y romana. Durante este tiempo se produjeron avances significativos en el arte, la literatura, la filosofía, la política y otras áreas de la sociedad. Periodo helenístico. El periodo helenístico, que comenzó aproximadamente en el año 3 a.C., en el siglo III a.C., fue un periodo de influencia griega extendida después de la conquista de Alejandro Magno. Durante este tiempo se formaron diferentes reinos helenísticos y se produjo una mezcla de culturas griegas y orientales. Hubo avances en áreas como la ciencia, la medicina y la filosofía, y se establecieron importantes centros culturales en la ciudad como Alejandría. Características. La prosa. La prosa en la literatura hebrea se refiere a la forma de escritura no poética utilizada en textos como la Torá, los libros históricos y los profetas en la Biblia hebrea. La prosa hebrea es más directa y narrativa, utilizada para transmitir historias, leyes, enseñanzas y registros históricos. La transmisión oral. La transmisión oral en la literatura hebrea se refiere a la forma en que los textos sagrados y tradiciones fueron transmitidos de generación en generación a través de la palabra hablada antes de ser registrados por escrito. Esto incluye la narración de historias, enseñanzas y leyes, y fueron una parte fundamental de la preservación y difusión del conocimiento en la antigua cultura hebrea. La religión. En la literatura hebrea se refiere a la influencia y presencia de las creencias religiosas. En los textos sagrados y literarios de la tradición hebrea, como la Biblia hebrea, la religión juega un papel central en la literatura hebrea, ya que se exploran temas teológicos, valores morales, leyes religiosas y la relación entre Dios y la humanidad. Los textos hebreos reflejan la fe, las tradiciones y los rituales del pueblo judío. La catarsis. La catarsis es un concepto asociado principalmente a la tragedia griega y no se aplica directamente a la literatura hebrea. En la literatura hebrea se enfatiza más la enseñanza moral, la reflexión espiritual y la conexión con lo divino que la purificación emocional que se busca a través de la catarsis en la tragedia griega. Temas. Honor. El honor se relaciona principalmente con la idea de la honra y el respeto hacia Dios, así como el cumplimiento de los mandamientos y preceptos religiosos. También se enfatiza el honor dentro de las relaciones humanas, el respeto a los padres y ancianos, y el mantenimiento de la integridad moral y ética. El honor en la literatura hebrea está intrínsecamente ligado a los valores y principios religiosos del judaísmo. Justicia. Se trata de la búsqueda y aplicación de la equidad y rectitud en las relaciones humanas y en la sociedad.
Se enfatiza el cumplimiento de las leyes divinas y la responsabilidad de cada individuo para actuar con justicia hacia los demás. La literatura hebrea aborda temas de justicia social, trato igualitario, protección de los débiles y la importancia de establecer un sistema legal justo. Amor. Abarca diferentes aspectos, incluyendo el amor hacia Dios, el amor entre los seres humanos y el amor romántico. La literatura hebrea explora la importancia del amor como un vínculo profundo y sagrado, así como la responsabilidad de amar y cuidar a los demás. También se aborda temas como amor filial, el amor fraternal y el amor conyugal, destacando la importancia de la fidelidad y el compromiso y el respeto mutuo en las relaciones humanas. Miedo. Se relaciona con el temor reverencial hacia Dios y la importancia de obedecer sus mandamientos. También se aborda el miedo a consecuencias de alejarse de la fe y los caminos justos. Además, la literatura hebrea puede explorar el miedo a la adversidad, los enemigos y los desafíos de la vida, así como la confianza en Dios para superar estos temores. Guerra. Aborda diferentes aspectos como la defensa del pueblo judío, las batallas históricas y los conflictos militares. Se exploran temas como la valentía, el coraje, la tragedia militar y la protección divina en tiempos de guerra. También se reflexiona sobre las consecuencias humanas y morales de la guerra, así como la búsqueda de la paz y la reconciliación. La literatura hebrea puede presentar relatos de guerras históricas y metáforas de luchas espirituales. Géneros literarios. La poesía épica. La poesía épica es un género literario que se caracteriza por narrar de manera extensa y detallada de las hazañas heroicas de personajes legendarios o históricos. Suele estar escrita en verso y utilizar un lenguaje gradilucuente y elevado. Ejemplos famosos de poesía épica son Ilíada y la Odisea de Homero, que relatan las aventuras de los héroes griegos en la guerra de Troya. La poesía lírica. La poesía lírica es un género literario que se centra en la expresión de los sentimientos, las emociones y las experiencias personales del poeta. Se caracteriza por su musicalidad, el uso de recursos literarios como la metáfora y recursos literarios como la rima y la exploración de temas como el amor, la belleza, la naturaleza y la melancolía. Los poemas líricos suelen ser subjetivos y evocativos, invitando al lector a conectarse emocionalmente con el poeta. El teatro. El teatro es un género literario que se caracteriza por la representación de obras escritas para ser interpretada por actores en un escenario, aunque no es estrictamente considerado como un género lírico. El teatro puede incluir elementos líricos en forma de monólogos, diálogos poéticos y canciones. Sin embargo, el teatro abarca amplia gama de géneros como la tragedia, la comedia y el drama, y se distinguen por su enfoque en la representación escénica y la interacción entre personajes. Como siguiente tenemos la mitología griega. La mitología griega es un conjunto de historias y creencias que los antiguos griegos tenían sobre sus dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita, héroes como Heracles, Perseo, criaturas como el Minotauro y las sirenas.
Estas historias explicaban el origen del mundo, la naturaleza y los eventos históricos, y también transmitían enseñanzas morales y éticas. La mitología romana es similar a la mitología griega, pero con diferentes nombres, algunas variaciones entre relatos. Los romanos adoptaron las de- muchas de las deidades griegas y le dieron nombre a los latinos. Por ejemplo, Zeus se convirtió en Júpiter, Poseidón en Neptuno y Afrodita en Venus. La mitología romana también incluye héroes como Rómulo y Remo, fundadores de Roma, y figuras legendarias como Eneas. Al igual la mitología griega es una de las historias que explicaban el origen del mundo, la naturaleza y los eventos históricos, y transmitían enseñanzas morales y éticas. Uno de los principales autores, y muchos de ellos, fue Eurípides. Eurípides fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, que nació en Salamina, Grecia, y murió en el reino Macedonia, influenciado por Sófocles, Sócrates, Protógas, Anaxágoras, y sus hijos son Zenón, Euripidus, Misaidis, Misloos, Eurípides. Sus padres son Mexano y Cleito. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico griego nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Nació en el año 384 a.C. en Estagira, Grecia, y falleció en el año 322 a.C. en Calcis, Grecia. Fue influenciado por Immanuel Kant, René Descartes, Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico y John Locke. Influenciado por Platón, Sócrates, Demócrito, Pitágoras, Heráclito, Epicuro, Hipócrates, Parmides de Elet y muchos más. Sus hijos son Nicómaco y Pitacas la joven. Safo, también conocida como Safo de Levos, como Safo de Mitilene, fue una poetisa griega de la época arcaica. Más tarde, comentaristas griegos la incluyeron a la lista de los 9 poetas líricos. Platón la definió como una décima musa. Su lugar de nacimiento fue en Lesbos, Grecia, en el año 650 a.C. y falleció en Lesbos, Grecia, en el año 580 a.C. Sus padres son Cleis y Estamucan Mous. Lengua materna es del griego antiguo. Tenemos otro que es Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego precedor de Sófocles y Eurípides. Es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Su lugar de nacimiento fue en Eleusis, Grecia, en el año 525 a.C. Lugar de muerte en Gela, Italia, en el año 456 a.C. Sus padres Euforión de Helios y su hijo Euforión y Ebon. Otro tenemos a Sófocles. Sófocles fue un poeta trágico griego, autor de obras como La Antígona y Edipo Rey. Se sitúa junto con Esquilo y Eurípides entre las figuras destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas.
que son la importancia, la capital para el género. Lugar de nacimiento en Colunus, Atenas, Grecia, en el año 496 y falleció en la antigua Atenas en el año 406 a.C. Platón. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde Estrategia a estudiar filosofía alrededor de 367 años. Lugar de nacimiento en Antigua Atenas 427 a.C. Lugar de muerte en Grecia 347 a.C. Influenciado por Sócrates, Pitágoras, Heraclito y muchos más. Homero. Homero es el hombre dado al Adeo, a quienes tradicionalmente le atribuyen la autoría de los principales poemas épicos griegos, la Ilíada y la Odisea. Nació en Jonia en el siglo 8 a.C. y falleció en Grecia en el siglo 9 a.C. Padres Quita y Meonas. Tenemos también algunos escritores de la antigua, como lo es en las Horas y la Sinopsis, que es Aristóteles, que fue una de sus antiguas historias fue la retórica. Fue el antiguo tratado griego sobre el arte de la persuasión, el escrito por el conocido Aristóteles. La obra no parece escrita para ser publicada, sino no más bien sus apuntes para los estudiantes y discípulos del autor, incluso una colección de los escritos elaborados por ellos mismos, el estudio de la retórica, puesto en tela de juicio muy a menudo de la antigua Grecia. Había quienes los veían como una herramienta útil y otros lo consideraban el instrumento muy peligroso. La obra sí consta de 3 libros. El primero ofrece una visión general sobre el concepto. El segundo trata de detalle en diferentes formas de persuasión basadas en la credibilidad de los oyentes. Y el tercer libro, por último, introduce elementos de estilo como las metáforas o la selección léxica. Otro sinopsis es Edipo Rey de Sofocles. Edipo Rey de Sofocles es una obra de la literatura griega de las más importantes, una tragedia griega del autor Sofocles sobre la historia del rey Tebas, Edipo, en la que ella aparecen elementos como oráculo de Delfos, quien predice que para sacar la pandemia de la peste en la ciudad de Tebas, Edipo terminaría por casarse con su madre y matar a su padre. Esta historia actualmente el conocido mito que ejemplifica la psicología, el complejo de Edipo. Es considerada como una de las mayores obras de tragedia griega de la historia de Aristóteles. La menciona varias veces en su obra poética. Cuando habla de sus tragedias y se ejemplifica, se trata de una de las obras de teatro más famosas de la historia. Otra sinopsis, como tenemos La República de Platón. Es una de las más conocidas a nivel mundial. Esta obra influye desde el famoso filósofo Platón. Es La República. Se recogen aquí todas sus ideas mediante un diálogo con Sócrates y con más personajes, discípulos, parientes y demás. La obra se compone de 10 libros, separados por diferentes temas.
de discusión relacionados con la justicia y también incluye doctrinas platónicas fundamentales para el estudio de la filosofía, como el mito de la caverna, la ética, la filosofía, la política y la ontología. Está muy presente en estas obras. Literatura romana. Roma surgió en una coalición de tribus sabinas latinas y etruscas que fundaron la ciudad alrededor del 753 a.C. y se gobernaron hasta el 509 a.C. a través de una monarquía electiva. Este año, el rey es desterrado y se funda la República, periodo en el que comienza la expansión de Roma. La expansión de Roma y los conflictos internos entre patricios y plebeyos, entre los cónsules y el Senado, provocará el fin de la República y el comienzo del Imperio, en el 23 a.C., con el nombramiento de Octavio como príncipe, que pasará a la historia como Octavio Augusto. En este periodo se prolongará hasta la división del imperio y la posterior disolución del Imperio Romano en el occidente en el siglo V. Etapas de la literatura romana. En el contexto, la literatura romana puede dividirse en al menos 4 etapas, desde los orígenes de Roma hasta el contacto en el mundo griego, que es del siglo III a.C., la segunda como desde el siglo III hasta el fin de la República, que es 23 a.C., el periodo de Octavio Augusto, 23 a.C. a 14 después de Cristo, y desde el 14 después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano del Occidente. Primero, desde los orígenes de Roma hasta el contacto con el mundo griego. En este periodo, se abarca unos 500 años, se consolida el latín como idioma del pueblo romano, y aunque han sobrevivido muy pocos textos de ese periodo, se escribieron leyes y se conservan fragmentos de cantos religiosos. Algunas prácticas festivas y campesinas, como las artellanas, conforman las bases del futuro teatro romano. Como segundo, tenemos el siglo III hasta el fin de la República. En este periodo se caracteriza por el encuentro con la cultura griega, que los romanos adoptan las múltiples maneras desde el derecho y la filosofía hasta la manera de hacer literatura. Es un periodo rico culturalmente y en el que se desarrollan los principales géneros literarios importados de Grecia. Surgen y crecen los de origen romano, como la sátira, la historia y la retórica. Son figuras referenciales de este periodo los poetas Catulo y Lucrecio, el político y el orador Martulio Cicerón, así como los autores de comedia Plauto y Terencio. Octavio Augusto es el primer emperador romano y durante su gobierno hay un largo periodo de paz, la paz augusta, y la prosperidad que se ve reflejada en las artes. En literatura florecen y se latinizan todos los géneros importados de Grecia y prosperan las artes escénicas y la prosa. Es considerada la edad de oro de la literatura romana, pues durante la paz augusta desarrollan su obra poetas como Virgilio, Horacio, Ovidio y Tibulo, y prosistas como Tito Livio y Vitruvio. Como por último, tenemos periodo postclásico, desde la muerte de Augusto hasta la caída del imperio. Es un imperio en el que la literatura romana se libera en la parte de la influencia dominante en la cultura griega y se desarrolla con una mayor libertad temática. Sin embargo, es también el periodo de expansión del cristianismo que terminará por marcar nuevos rumbos a la cultura romana que se desarrollarán en la Edad Media. Son autores destacados de este periodo antes de que se impongan al cristianismo: Pedro, Seneca, Petronio, Percio, Marcial y Apuleyo, entre otros. Características de la literatura romana. Como primero tenemos la influencia griega.
La literatura romana está muy influenciada por la cultura griega. Sin embargo, logró adaptar los géneros griegos a los valores y tradiciones de la cultura romana. Las artes escénicas, especialmente las cercanas a la comedia, estaban muy desarrolladas antes de la llegada de la cultura griega, y es por ello que la comedia tiene mayor peso que la tragedia, al contrario que en Grecia. Segundo, carácter abierto. Es una literatura similar al Estado romano, abierta a influencias de autores de todos los rincones del imperio. Por eso no será raro que autores procedentes de África, Grecia o España tengan buena recepción en Roma. Tercero, tenemos el origen, que es el origen esclavo. Inicialmente, la literatura era un labor de esclavos, aunque se tratara de esclavos eruditos como Livio Andrónico o Publio Terencio Afro, y no sería sino hasta el siglo II a.C. cuando comenzaría a ser practicada por patricio o plebeyos. En la literatura romana es constante con la literatura griega. Alcanzar un mayor desarrollo la prosa, tanto en el discurso histórico y naturalista, como en la ficción narrativa. Aunque se desarrolló principalmente el latín, a lo largo de los siglos distintos autores romanos continuaron escribiendo en griego. Géneros de la literatura romana. Como primero tenemos la poesía épica. La poesía épica es la poesía dedicada a las grandes gestas. Comenzó muy temprano en la literatura roma gracias a las traducciones de Homero realizadas por Livio Andrónico y tiene su culminación durante la época de Augusto, con la obra más importante de Virgilio, la Eneida. Segundo, poesía didáctica. Se considera un subgénero de la poesía épica y tenía por objetivo instruir o transmitir ideas filosóficas. A su mayor representante en la literatura romana es la obra de Lucrecio de la naturaleza de las cosas. Poesía lírica. La lírica también prosperó bajo la influencia de la cultura griega y giraba en torno a temas amorosos o de la vida cotidiana. Los romanos escribieron poesía lírica en versos dísticos, en hexámetros, en elegías y estrofas sáficas. En este género destacaron Táculo, Horacio y Ovidio, entre otros. Sátira. Es un género que lee poco a nada a los griegos y su objetivo es la crítica, en verso y prosa, de la vida política y social. Destacaron como escritores sátíricos Catulo, Horacio y Juvenal, entre otros. Epigrama. Este género de corta extensión evolucionó de los textos funerarios de alabanza a los versos de humor y de ingenio. Son célebres los epigramas de Marcial. Fábula. Otro género heredado de Grecia, el de los relatos moralizantes protagonizados por animales, que en Roma tendrá como mayor representante a Fedro. Tragedia. Se inspiró en la dramaturgia griega, especialmente en Eurípides, y su autor más destacado fue Séneca, mejor conocido como su difusión de pensamiento estoico. Este género no tuvo en Roma la misma relevancia que en Grecia. Comedia. La intención de este género era generar hilaridad a través de situaciones de enredo que a veces podían incluir cierta crítica a las costumbres. Aunque enriquecida con la tragedia griega, la comedia ya tenía fuertes raíces en la cultura romana y fue más importante que la tragedia. Historia. La recopilación de los sucesos más importantes desde la fundación de Roma fue una de las actividades más apreciadas por la sociedad romana. Los historiadores más destacados fueron Tito Livio, Tacio y Suetonio. Oratoria. Este género es el arte de hablar bien en público. También nació bajo la influencia de Grecia, fue muy importante en la cultura romana, por el papel que los discursos jugaban en la vida política. En este género destacaron dos figuras, Cicerón y Quintiliano. Novela.
Es un género tardío, también de origen griego, que narra las vicisitudes de uno o más personajes, y que en Roma tiene dos grandes representantes, Petronio. Principales autores. Cátulo fue un poeta latino que nació en Verona, una ciudad de la actual Italia, alrededor del año 87 a.C. Pertenecía a una familia rica e influyente, y su padre era amigo de Julio César, aunque Cátulo no lo admiraba. Estudió en Roma, donde se relacionó con otros poetas que seguían el estilo de la poesía griega alejandrina, que se caracterizaba por el refinamiento, la concisión y el tema amoroso. Cátulo escribió 116 poemas que se han conservado en un único libro. En ellos utilizó diferentes formas métricas, desde el hexámetro hasta el verso corto, y abordó diferentes temas como la mitología, la sátira, la amistad y el erotismo. Su obra más famosa es la dedicada a su esposa, amada Lesbia, el seudónimo que se utilizó para referirse a Clodia, una mujer casada y hermana de un político enemigo de Cicerón. Cátulo expresó con gran intensidad y realismo los altibajos de su relación con Lesbia, que le fue infiel y le causó mucho sentimiento. Algunos de sus versos se han convertido en célebres, como el que dice: odio y amo. ¿Cómo es posible? ¿Preguntarás acaso? No lo sé, pero siento que se me ocurre y me atormenta. Cátulo murió en Roma, probablemente en el año 54 a.C., cuando tenía unos 33 años. Su poesía tuvo gran influencia en la literatura latina posterior, especialmente en Ovidio y Horacio, y también en poetas de otras épocas y lenguas, como el Renacimiento inglés o el clasicismo español. Cátulo es considerado uno de los fundadores de la elegía romana, un género lírico que se distingue por su carácter autobiográfico y intimista. Horacio fue un poeta romano que nació en Venusia, una ciudad de la actual Italia, en el año 65 a.C. Su padre era un esclavo liberto que le dio una buena educación en Roma y Atenas, donde estudió filosofía y se unió al ejército republicano tras la derrota de su bando en la batalla de los Filipos. Regresó a Roma y se dedicó a la poesía. Gracias a su amigo Virgilio, conoció a Mecenas, un poderoso protector de las artes, que le ofreció su amistad y mecenazgo. Horacio también se hizo amigo del emperador Augusto, aunque rechazó ser su secretario personal. Horacio escribió 4 tipos de obras distintas: sátiras, epodos, odas y epístolas. En las sátiras usó el verso hexámetro para criticar con ironía y humor los vicios y defectos de la sociedad romana, en los que los epodos imitó el estilo yámbico de los poetas griegos, especialmente de Arquíloco, para expresar su indignación, su rencor o su burla hacia sus enemigos. En las odas adoptó diferentes formas líricas griegas, como el arcaico o el safo, para cantar al amor, a la amistad, a la naturaleza, a la patria, a los dioses y al arte de vivir. En las epístolas fingió escribir cartas de versos a sus amigos, a Augusto o a los poetas jóvenes, en las que reflexionaba sobre temas morales, filosóficos y literarios. Entre las epístolas destaca la arte poética, donde expuso sus principios y consejos sobre cómo escribir una buena poesía. Horacio murió en Roma en el año 8 a.C., cuando tenía 57 años. Su poesía se caracterizó por su perfección formal, su equilibrio, su serenidad y su elegancia. Fue la principal representante de la poesía lírica y satírica latina, y su influencia se ha extendido hasta nuestros días. Algunos de sus versos se han hecho famosos, como el que dice: Carpe diem, guam, minimum credula, postero, que significa: aprovecha el día y no confíes en el mañana. Ovidio fue un poeta romano que nació en el año 43 a.C., en Sulmona, una ciudad de la actual Italia. Su nombre completo era Julio Ovidio Nasón y pertenecía a una familia rica y noble. Estudió retórica en Roma y en Grecia, y se inició en la carrera política.
pero pronto la abandonó para dedicarse a la poesía. Fue amigo de otros poetas, como Virgilio y Horacio, y gozó de la protección de Mecenas, el poderoso mecenas de las artes. También se relacionó con el emperador Augusto, aunque no compartía su moral ni su estética. Ovidio escribió varias cartas poéticas que se pueden clasificar en tres grupos: las de tema amoroso, las de tema mitológico y las de tema personal. Entre las primeras destacan los amores, el arte de amar, los remedios de amor y las herodias. En estas obras, Ovidio muestra su ingenio, su ironía, su erudición y su dominio del verso elegíaco. Sus poemas tratan sobre el amor, el erotismo, la seducción y el desengaño, y están llenos de anécdotas, consejos y referencias culturales. Ovidio se inspiró en algunas de sus amantes, como Corina, a la que le dedicó amores, y en algunas figuras mitológicas, como las heroínas de las Heróidas, que escriben cartas a sus amados. Entre las obras de tema mitológico, la más famosa es la de Metamorfosis, un extenso poema de hexámetros que narra la historia de 200 historias de la mitología griega y romana, unidas por el tema de la transformación. Ovidio muestra su habilidad narrativa y su creatividad y su variedad de tonos, desde el trágico hasta el cómico. Las Metamorfosis es una obra maestra de la literatura universal, que influye en muchos autores posteriores. Entre las obras de tema personal se encuentran las tristes y las pónticas, que Ovidio escribió durante su destierro, en el año 8 después de Cristo. El emperador Augusto lo desterró a Tomis, una ciudad del Mar Negro, por motivos que no se conocen con certeza. Ovidio atribuyó su castigo a un error y a un libro que, quizás aludiendo a su arte de amar, cho- que, co- que chocaba con la política moralizante de Augusto. En sus poemas de destierro, Ovidio expresa su dolor, su nostalgia, su arrepentimiento y su esperanza de volver a Roma. También pide clemencia al emperador y a sus amigos, y describe las duras condiciones de vida en Tomis. Ovidio murió en el año 17 después de Cristo, sin haber regresado a su patria. Su poesía se caracterizó por su perfección formal, su elegancia, su originalidad y su humor. Fue el principal representante de la poesía lírica y satírica latina, y su influencia se ha extendido hasta nuestros días. Julio César fue un político militar romano que nació en Roma el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. Pertenecía a la gens Julia, una familia patricia que decía descender de Eneas, el héroe troyano hijo de Venus. Desde joven mostró su talento para la oratoria, la política y la guerra. Se casó con Cornelia, la hija de Sina, el líder del Partido Popular, y se opuso al dictador Sila, que lo despojó de su cargo de Flemen Dialis. Tras la muerte de Sila, inició su carrera pública como muerte de Sila, inició su carrera pública como cuestor, edil y pontífice máximo y pretor. Formó una alianza con Pompeyo y Craso, los hombres más poderosos de Roma. Fue elegido cónsul en el año 59 a.C. Durante su consulado, impulsó una serie de reformas sociales y políticas como la ley agraria que beneficiaban al pueblo y granjeaban su apoyo. Después de su consulado, obtuvo el gobierno de la Galia, donde realizó una brillante campaña militar que se extendió en el dominio de Roma, hacia el Rin y el Canal de la Mancha. Conquistó a los galos, los germanos y los britanos, y escribió sus famosos comentarios sobre las guerras de las Galias, donde relató sus hazañas, y mientras tanto en Roma se rompió el equilibrio entre los triunvirus. Craso murió en Partia, Pompeyo salió con el Senado y se le declaró enemigo de César. El Senado ordenó a César que se disolviera su ejército y regresara a Roma, pero él se negó y cruzó el río. Cruzó el río Rubicón, así iniciando una guerra civil. César derrotó a Pompeyo y sus partidarios en varias batallas, como Farsalia, Tapso y Munda, y se hizo con el control de todo el mundo romano. Se proclamó dictador perpetuo y emprendió una serie de reformas que pretendían restaurar el orden y la
la prosperidad en Roma. Entre ellas destacan la reorganización del calendario, la concesión de la ciudadanía romana a los provinciales, la ampliación del Senado, la construcción de obras públicas y la fundación de colonias. Sin embargo, su poder absoluto y su ambición despertaron el recelo y el odio de muchos senadores que conspiraron para asesinarlo. El 15 de marzo del año 44 a.C., César fue apuñalado hasta la muerte en el Senado por un grupo de conjurados liderados por Bruto y Casio. César fue uno de los personajes más importantes de la historia de Roma y de la humanidad. Fue un genio militar, un hábil político y un gran orador, un excelente escritor, y su vida y su muerte marcaron el fin de la República y el inicio del Imperio Romano. Su heredero, su heredero y sucesor Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador romano. César ha sido admirado y venerado por generaciones de romanos y de otros pueblos, y su nombre ha pasado a la posteridad como sinónimo de poder y gloria. Tito Livio fue un historiador romano que nació en Patavium, la actual Padua, en Italia, alrededor del año 64 a.C. Pertenecía a una familia patricia decía descender de Eneas, el héroe troyano hijo de Venus. Estudió retórica y filosofía en Padua y en Roma, donde se instaló probablemente a partir del año 30 a.C. Se interesó por la historia de Roma y escribió un monumental obra titulada Ave Urbe Condita Libri, desde la fundación de la ciudad, que abarcaba desde los orígenes legendarios de la ciudad en el año 9 a.C. La obra consta de 142 libros divididos en décadas o grupos de 10 libros, de los cuales solo se han conservado 35. En ellos, Livio narró un estilo épico y dramático los principales acontecimientos de la historia romana, como las guerras púnicas, las guerras civiles y las conquistas de las provincias. Para su composición, se basó en fuentes anteriores como Polibio, Catón o Valerio Antis, a los que rara vez citan. Lo que resta de fiabilidad en algunos aspectos, Livio concebía la historia desde un punto de vista moral y patriótico, y pretendían exaltar las virtudes y valores del pueblo romano. Livio fue amigo del emperador Augusto, quien le llamaba Pompeyano, por el espacio que dedicó a las figuras de la República. Su obra fue muy admirada, amada y solicitada por sus contemporáneos, por las generaciones posteriores. Sirvió de modelo de inspiración a otros historiadores y poetas, como Floro, Osodio, Silio, Itálico o Virgilio. También escribió diálogos morales y una carta hacia su hijo sobre la oratoria, en la que se han perdido. Murió en Padua en el año 17 después de Cristo, a los 76 años de edad. Plinio el Viejo fue un escritor y militar romano que nació en Como, la actual Como en Italia, alrededor del año 23 a.C. Su nombre completo era Cayo Plinio II y pertenecía a una familia patricia que decía descender de Eneas, el héroe troyano de hijo de Venus. Estudió retórica y filosofía en Roma. Fue discípulo del gramático Apión. A los 23 años inició su carrera militar en Germania, donde sirvió 12 años bajo el mando de Domicio Corbulón. Llegó a ser comandante de caballería y participó en varias campañas contra los germanos y los bátavos. Regresó a Roma en el año 57 después de Cristo y se dedicó al estudio y la escritura. Escribió varias obras sobre temas históricos, militares y literarios, sobre las cuales solo se conserva su historia natural. Una enciclopedia que recoge todo el saber de la antigüedad sobre el mundo natural y humano. La obra consta de 37 libros, dedicados al emperador Tito, y abarca temas como la geografía, la astronomía, la meteorología, la zoología, la botánica, la medicina, la mineralogía, la agricultura, la pintura, la escultura. Plinio se basó en más de 2000 fuentes que rara vez cita, y combinó el rigor científico con la curiosidad y la admiración por la naturaleza. Su obra fue referencia obligada para muchos autores posteriores, tanto antiguos como modernos. Plinio el Viejo de los emperadores Vespasiano y Tito y ocupó varios cargos públicos al servicio de ellos.
Fue procurador en varias provincias, como España, África y Siria. Administró los asuntos financieros y judiciales y también fue prefecto de la flota romana en el puerto de Miceno, desde donde se observó la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que destruyó Pompeya y el Herculano. Plinio decidió acercarse al volcán para estudiar el fenómeno y socorrer a algunos amigos que estaban en peligro. Sin embargo, ese fue un gravísimo error. Murió asfixiado por los gases tóxicos que emanaba el cráter. Su sobrino y hijo adoptivo, Plinio el Joven, relató su muerte en una carta al historiador Tácito. Plinio el Viejo fue uno de los personajes más ilustres y cultos de su época. Fue un hombre de acción y de letras, un soldado sabio y un testigo y un protagonista de la historia romana. Su legado se ha transmitido a través de los siglos y la ha enriquecido del conocimiento de la humanidad. Tácito fue un historiador político y romano que vivió entre los años 55 y 120 después de Cristo. Su nombre completo era Publio Cornelio Tácito. Pertenecía a una familia patricia que decía descender de Eneas, el héroe troyano e hijo de Venus. Estudió retórica y filosofía en Roma, donde fue discípulo del famoso gramático Apión. A los 23 años inició su carrera militar en Germania, donde sirvió durante 12 años bajo el mando de Domicio Corbulón, uno de los mejores generales de su época. Llegó a ser comandante de caballería y participó en varias campañas contra los germanos y los bátavos, que se rebelaron contra el territorio romano. Tácito fue amigo de los emperadores Vespasiano y Tito y ocupó varios cargos públicos al servicio de ellos. Fue procurador en varias provincias, como España, África y Siria, y administró asuntos financieros y judiciales. También fue prefecto en la flota romana en el puerto de Miceno, desde donde se observó la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que destruyó Pompeya y el Herculano. Tácito decidió acercarse al volcán para estudiar el fenómeno y para socorrer a unos amigos que estaban en peligro. Sin embargo, murió asfixiado por los gases tóxicos que emanaban del cráter. Su sobrino e hijo adoptivo Tácito el Joven relató su muerte en una carta al historiador Tácito. Tácito fue uno de los personajes más ilustres y cultos de su época. Fue un hombre de acción y de letras, un hombre y un soldado sabio, un testigo y un soldado protagonista de la historia romana. Su legado se ha transmitido a través de los siglos y ha enriquecido el conocimiento de la humanidad. Marco Aurelio fue un emperador y filósofo romano que nació en Roma el 26 de abril del año 121 después de Cristo. Su nombre original era Marco Anio Vero, pero cambió su nombre varias veces por las adopciones que sufrió. Pertenecía a una familia noble y rica, que decía descender de Eneas, el héroe troyano hijo de Venus. Desde niño mostró su interés por la filosofía, especialmente por el estoicismo, que le acompañaría toda su vida. Estudió con maestros como Herodes Ático y Marco Cornelio Frontón, y aprendió griego y latín. En el año 138, el emperador Adriano lo adoptó como su nieto y lo designó como su sucesor, junto con Antonio Pío, que sería el próximo emperador. Marco Aurelio se casó con la hija de Antonino, Faustina, la joven, con quien tuvo 14 hijos, entre ellos el futuro emperador Comodo. En el año 161, tras la muerte de Antonio, Marco Aurelio se convirtió en emperador, compartiendo el poder con su hermano adoptivo Lucio Vero, que murió en el año 169. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante 16 años, en los que tuvo que enfrentarse a numerosas guerras y crisis. Por un lado, tuvo que defender las fronteras del imperio de las invasiones de los pueblos bárbaros, como los partos, los germanos, los marcómanos y los sarmates. Por otro lado, tuvo que hacer frente a una grave epidemia de peste, que diezmó a la población y el ejército, y a una rebelión de uno de sus generales, Avidio Casio, que se proclamó emperador en Oriente, pero fue asesinado por sus propios soldados. Marco Aurelio trató de mantener la paz y la justicia en el imperio, y de proteger a los más necesitados.
redujo los impuestos, fundó escuelas, hospitales y orfanatos, y promulgó leyes que favorecían a los esclavos, a las mujeres y a los niños. Marco Aurelio es considerado como uno de los grandes filósofos estoicos y su obra más famosa es Meditaciones, un conjunto de reflexiones personales escritas en griego durante sus campañas militares. En ellas, Marco Aurelio expresa sus pensamientos sobre la vida, la muerte, el deber, la virtud, la naturaleza y los dioses. Su estilo es sencillo y directo, y su tono es sereno y humilde. Su obra ha sido una fuente de inspiración para muchos pensadores y líderes a lo largo de la historia. Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180 después de Cristo en Vindobona, la actual Viena, a causa de una enfermedad. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, y su muerte marcó el fin de la época dorada del Imperio Romano. Su hijo Comodo le sucedió en el trono, pero resultó ser un gobernante cruel y despótico, que inició la decadencia del imperio. Tenemos las obras y sinopsis. La obra más importante de Cátulo es probablemente su colección de poemas a Lesbia, que consta de unos 60 poemas dedicados a su amada y una mujer casada de alta alcurnia a la que llamaba Lesbia, por su admiración por la poetisa griega Safo. En estos poemas, Cátulo expresa con intensidad y variedad los sentimientos que le provoca su relación amorosa, desde la pasión y el éxtasis hasta el desengaño y el rencor. Cátulo utiliza diferentes formas métricas y estilos poéticos como el epigrama, la elegía, el epílogo y la oda, para crear una obra original y personal, que influyó en muchos poetas posteriores. Los poemas a Lesbia son una muestra de la poesía lírica latina más refinada y emotiva. Entre las obras más importantes de Horacio, destaca su colección de odas, que consta de 4 libros y 103 poemas líricos de temática variada, como el amor, la amistad, la filosofía, la política, la naturaleza y la religión. En las odas, Horacio muestra su admiración por la poesía griega, especialmente, especialmente la de Píndaro, Safo y Anacreonte, y adapta sus formas métricas al latín con gran elegancia y armonía. Las odas son una muestra de la poesía lírica latina más refinada y emotiva, que influyó en muchos poetas posteriores como Virgilio, Ovidio, Petrarca, Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Algunas de las odas más famosas son la 1, la 11, donde acuña la expresión Carpe diem, la 1, la 30, donde invoca a Venus, la tercera, 25, donde canta a Baco, y la cuarta, la 15, donde celebra el regreso de Augusto. La obra más importante de Julio César es quizás su obra literaria, que comprende sus relatos de las campañas militares que dirigió en la Galia y en la guerra civil contra Pompeyo. Estas obras son conocidas como la guerra de las Galias y la guerra civil. Son consideradas como uno de los mejores ejemplos de la prosa latina clásica, por su estilo claro, conciso y elegante. En ellas, César narra en primera persona los hechos que protagonizó, sus estrategias, sus victorias y sus dificultades, así como las costumbres y la geografía de los lugares que visitó. Estas obras tienen un gran valor histórico, ya que nos permiten conocer de primera mano la vida y guerra de la antigua Roma, así como la personalidad y el pensamiento de César. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas obras tienen una finalidad propagandística, ya que César las escribió para justificar sus acciones y ganarse el favor del pueblo y el senado de los romanos. Por eso, hay que leerlas con espíritu crítico y contrastarlas con otras fuentes. Muchas gracias.